A partir de aquí se ha pasado a derivar la palabra de lo contrario. En efecto, se piensa que Luques, bosque sagrado, se llama así porque en él hay muy poca luz, y Belem, guerra, porque no es cosa bella, y el nombre Foedus, pacto, porque no es una cosa foeda, fea. Porque sí, como algunos quieren, Foedus recibe su nombre de la foeditas, fealdad, del cerdo, el origen vuelve a tomarse de la cercanía de que se habló, cuando algo hecho recibe el nombre de aquello mediante lo cual es producido. Pues una cercanía sí tiene un amplio radio y se divide en muchos tipos: cercanía por razón de eficiencia, el ejemplo, la fealdad del cerdo por medio del cual se hace un foedus, pacto; cercanía por razón del efecto, el ejemplo, el puteus, pozo, pues se cree que se llama así porque su efecto es la potatio, acto de beber; cercanía por razón del continente, ejemplo, la urbs, ciudad, que pretenden que recibe el nombre de urbis, círculo, porque, tras los auspicios, se suele marcar a la redonda el lugar con el arado, realidad que también Virgilio menciona donde dice: Eneas deslinda el terreno con el arado. 2. O cercanía por razón del contenido, ejemplo, si alguien, cambiando una letra, afirma que Orreum, granero, recibe su nombre de Ordeum, cebada; o cercanía por un uso abusivo, ejemplo, cuando decimos Orreum y allí se almacena el trigo; o cercanía por razón de la parte por el todo, ejemplo, cuando damos a la espada el nombre de Mucro que es su punta; o cercanía por razón del todo por la parte, ejemplo, el capillus, cabello, usado como capitis piles, pelo de la cabeza. ¿Para qué seguir? En cualquier otra cosa que pueda añadirse, verás que el origen de la palabra se halla o en la semejanza entre las cosas y el sonido, o en la semejanza de las cosas entre ellas, o en la cercanía, o en lo contrario. Ciertamente ese origen no podemos buscarlo más allá de la semejanza del sonido, pero esto no siempre nos es posible. En efecto, hay innumerables palabras cuyo origen del que se pueda dar razón o no existe, según mi opinión, o está oculto, como pretenden los estoicos. Advierte, sin embargo, por poco que sea, como piensan llegar a la cuna de las palabras o más bien a la raíz, incluso, a la semilla, más allá de lo cual prohíben buscar el origen, pues, si alguien quiere hacerlo, nada puede encontrar. Nadie niega que las sílabas en las que la letra V obtiene el puesto de una consonante, tales son las primeras sílabas de estas palabras: bacer, astuto; verum, verdadero; vinum, vino; vomis, reja; vulnus, herida, producen un sonido denso, valga la palabra, poderoso. Esto lo acepta también el modo habitual de hablar, cuando la suprimimos de ciertas palabras para no cargar al oído. Pues, ¿de dónde proviene que nos agrade más decir amasti que decir amavisti, has amado, y avid más que avivit, ha marchado? Modo de proceder que cuenta con innumerables ejemplos. Por tanto, cuando decimos vim, fuerza, el sonido de la palabra, poderoso, valga la palabra, como se dijo, se adecua a la cosa que significa. Si nos fijamos en la cercanía por razón del efecto, puede parecer que se dijo vincula, cadenas, porque son violentas, y que se diga vimen, mimbre, por tratarse de algo con que se ata, vinciri. De ahí que se llamen bits, vides, porque se sujetan con lazos a los rodrigones en que se apoyan. A partir de aquí, por la semejanza, ya Terencio llamó vietus, caduco, a un anciano encorvado 3. Por esta razón se llama vía a la tierra que se presenta curva y trillada a los pies de quienes viajan. Solo que, si se cree que se dice vía sobre todo porque se halla trillada por la acción de los pies, el origen retorna a la cercanía antes indicada. Pero supongamos que se dice así por su condición curva semejanza de la vitis, vid, y del vimen, mimbre, y, en consecuencia, alguien me pregunta, ¿por qué se ha llamado vía? Yo respondo, por su condición curva, pues los antiguos llamaron vietus al hombre doblado en cuanto encorvado, razón por la que también llaman vieti, caducos, a los aros de madera que envuelven la llanta de las ruedas de los carros. Pero él sigue preguntando por qué se dice vietus a lo curvo. También aquí le respondo, por la semejanza con la vid. Él insiste y reclama saber de dónde proviene el nombre, vid; yo le digo, porque ata, vincit, lo que abraza. Investiga de dónde proviene que se diga atar, vincere; le responderemos, de vis, fuerza. Pregunta, todavía, ¿por qué vis se llama así? Se le dará como razón que, por su sonido robusto y valga el término, vigoroso, la palabra se adecua a la cosa que significa. Ya no tiene más que averiguar. Indagar de cuántas maneras varía el origen de las palabras por el alargamiento de los sonidos es propio de necios. De hecho, es largo y menos necesario que lo ya dicho. 7. Consideremos ahora brevemente, en cuanto cabe, la fuerza de las palabras. La fuerza de la palabra es la que permite conocer cuánto vale.
vale tanto cuanto es capaz de estimular al oyente. Ahora bien, la palabra estimula al oyente o por sí misma o por lo que significa, o por lo uno y lo otro conjuntamente. Pero cuando estimula por sí misma, es incumbencia o de la sensibilidad sola, o del arte, o de lo uno y lo otro. La sensibilidad la estimula o la naturaleza, o la costumbre. La estimula la naturaleza en quien se siente molesto si alguien nombra al rey Artajerjes, o se apacigua si oye, que se menciona, Eurialo. Quien, en efecto, aunque nunca hubiera oído nada acerca de los hombres a los que corresponden estos nombres, no juzgará que en aquel se da la máxima aspereza y en este la suavidad. La sensibilidad la estimula la costumbre, cuando uno se siente molesto si alguien le dice, por ejemplo, mota, pero no cuando oye cate. En este caso, en efecto, no entra en causa la suavidad o falta de suavidad del sonido, solo cuenta si los oídos reciben en su interior, como huéspedes conocidos o desconocidos, los sonidos que pasan por ellos. Al oyente lo estimula el arte cuando, una vez que se le ha anunciado una palabra, mira qué parte de la oración es, o alguna otra cosa, si la recibió de estas disciplinas transmitidas en relación con las palabras. Pero, se juzga sobre la palabra a partir de lo uno y lo otro, es decir, de la sensibilidad y del arte, cuando la razón toma nota de aquello que mide el oído y le pone nombre. Por ejemplo, cuando se dice Optimus, óptimo, tan pronto como la única sílaba larga y las dos breves de este nombre golpean el oído, la mente reconoce al instante, en virtud del arte, un pie dáctilo. Asimismo, la palabra estimula no por sí misma sino por lo que significa cuando, recibido el signo mediante la palabra, la mente no mira sino a la cosa misma de la que es signo lo que ha recibido. Es el caso cuando, nombrado Agustín, quien me conoce no piensa sino en mí, o, si tal vez oye este nombre quien no me conoce o conoce a otro que se llama Agustín, le viene a la mente cualquier otro hombre. En cambio, cuando la palabra estimula al que la oye simultáneamente por sí y por lo que significa, entonces se advierte a la vez su mismo enunciado y lo que enuncia. Pues, ¿a qué se debe que no hiera los oídos castos oír? Había dilapidado los bienes paternos con la mano, con el vientre, con el pene. 4 En cambio, se sentirían heridos si a la parte obscena del cuerpo se la llamase con un nombre soez y grosero, aunque la cosa expresada con uno y otro vocablo sea la misma. El hecho se explica porque, en el primer caso, la indecencia de la cosa significada se cubriría con la decencia de la palabra que la significa, mientras que, en el segundo, la deformidad de una y otra heriría a la sensibilidad y a la mente. De igual manera, hay una única meretriz, pero parece una con la ropa con que suele hallarse ante el juez, y otra distinta con la ropa con que suele yacer en la cama de un lujurioso. Así, pues, fuerza de las palabras, que hemos tocado de forma improvisada, breve y sumaria, se manifiesta tan grande y tan variada. De esta consideración nace un doble aspecto, uno orientado a la exposición de la verdad, otro, al mantenimiento del decoro, aquel corresponde al dialéctico, sobre todo al orador. En efecto, aunque no conviene ni que la discusión sea deslavazada ni que la elocuencia sea mendaz, en la primera, a menudo e incluso casi siempre, el deseo de aprender desprecia el deleite de oír, y en la segunda, la multitud menos formada piensa que lo elegantemente dicho es también verdadero. Por tanto, como aparece que es lo propio de cada una, está claro que, si quien discute tiene también algún interés en deleitar, ha de pintarrajearse con un color retórico y que, si el orador quiere persuadir de la verdad, ha de robustecerse con los, por así decir, nervios y huesos de la dialéctica, nervios y huesos de que la misma naturaleza no pudo despojar a nuestros cuerpos porque les otorgan fuerza consistente, ni permitió que estuvieran visibles porque ofenderían a los ojos. 8. Por tanto, con vistas a dilucidar la verdad, objetivo que profesa la dialéctica, veamos qué impedimentos surgen de esa fuerza de las palabras de la que hemos esparcido algunas semillas. Impedimento para que el oyente perciba la verdad en las palabras son la oscuridad o la ambigüedad. Entre la oscuridad y la ambigüedad hay esta diferencia: en la ambigüedad se muestran varios aspectos y se ignora cuál es preferible aceptar. En la oscuridad, en cambio, no aparece nada o poco a lo que prestar atención. Solo que, si eso que aparece es poco, la oscuridad se asemeja a la ambigüedad. Es como si alguien, al emprender un viaje, se encuentra en un lugar con 2, 3 o, incluso, por así decir, múltiples caminos, pero donde la densidad de la niebla no le permite ver ninguno de los que hay. En consecuencia, debido a la oscuridad, le produce horror ponerse en marcha. Cuando las nieblas comienzan a disiparse, se ve algo, pero no hay certeza de si se trata de un camino o de tierra con un color propio y más nítido. En esto consiste la oscuridad en cuanto semejante a la ambigüedad. Cuando, en cambio, el cielo ha clareado ya lo suficiente para los ojos, entonces aparece diáfana la dirección de los diversos caminos. No obstante,
se duda de cuál tomar, no por la oscuridad, sino por la ambigüedad. Hay asimismo tres clases de oscuridad: una, cuando algo está manifiesto al sentido, pero cerrado a la mente. Es el caso cuando alguien ve pintada una granada que nunca ha visto ni ha oído de qué se trata. El no saber de qué cosa es pintura guarda relación con la mente, no con los ojos. Otra clase de oscuridad se da cuando la cosa estaría manifiesta a la mente, si no estuviese cerrada al sentido. Es el caso de un hombre pintado en un lugar envuelto en tinieblas, pues, una vez que se haya manifestado a los ojos, la mente no dudará de que lo pintado es un hombre. La tercera clase es aquella en que también se oculta al sentido algo que, incluso si se le manifestara, nada revelaría a la mente. Esta es la más oscura de todas. Es como si a uno que la desconoce se le obligara a reconocer, incluso en la oscuridad, una granada pintada. Vuelve ahora con la mente a las palabras a las que se refieren estas semejanzas. Imagina en tu mente que un gramático, tras llamar a sus discípulos e imponer silencio, haya dicho con voz quédate metum, vino. Los sentados cerca de él oyeron bien lo que dijo, los que se hallaban más lejos, oyeron poco. En cambio, a los que estaban muy separados no les rozó por poco que fuera la voz. Ahora bien, los sentados cerca de él ignoraban que es el temetum, los más alejados ignoro por qué circunstancia, en parte sabían que era el vino y en parte no. Por último, a aquellos a los que ni había llegado la voz del maestro les era totalmente desconocido que era el vino. Todos se hallaban impedidos por la oscuridad. Y aquí ya puedes advertir todas las clases de oscuridad mencionadas. En efecto, quienes tenían la plena seguridad de haber oído, padecían la primera clase, a la que es semejante la granada pintada y visible para los que la desconocen. Los que conocían la palabra, pero habían percibido poco o nada con sus oídos la voz del maestro, padecían la segunda clase, a la que es semejante la imagen de un hombre situada en un lugar con poca o ninguna luz. Quienes, en cambio, estaban privados no solo de la voz, sino también del significado de la palabra se hallaban envueltos en la tercera clase de ceguera, la más horrible de todas. La afirmación de que cierta oscuridad es semejante a la ambigüedad puede advertirse en los que ciertamente conocían las palabras, pero no habían percibido voz alguna, o les faltaba toda seguridad al respecto. Así, pues, evitará las tres clases de oscuridad quien, al hablar, haga uso de una voz suficientemente clara y no dificultada por la pronunciación y se sirva de palabras bien conocidas. En el mismo ejemplo del gramático, advierte ahora cuán diferente es el impedimento originado por la ambigüedad del producido por la oscuridad de la palabra. Suponte que los que estaban junto a él hayan percibido suficientemente con su sentido la voz del maestro y que éste les haya dicho una palabra conocida de todos. Suponte, por ejemplo, que haya dicho Magnus, grande, y que luego se haya callado. Advierte cuánta incertidumbre sufrirían una vez oído ese nombre. Incertidumbre sobre si iba a preguntar, ¿qué parte de la oración es? O, en relación a la métrica, ¿qué pies es? O, en relación con la historia, por ejemplo, ¿cuántas guerras combatió el gran Pompeyo? O sí, para encarecer la poesía, iba a decir, Virgilio es un gran poeta y prácticamente el único. O sí, para reprochar a los alumnos su negligencia, iba a descolgarse luego con palabras como estas. Una gran indolencia por los estudios se ha apoderado de vosotros. ¿No ves que, disipada la niebla de la oscuridad, se ha revelado como una multiplicidad de caminos? De hecho, la única realidad de la que se dijo Magnus es un nombre, es un Pietroqueo, es Pompeyo, es Virgilio, es la negligencia indolente, o cualquiera otra entre las innumerables cosas no mencionadas, que, sin embargo, pueden entenderse mediante el enunciado de una palabra. 9. Y así con plena razón dicen los dialécticos que toda palabra es ambigua. Y no nos desconcierte que, en una obra de Cicerón, Hortensio los acuse falsamente en estos términos, dicen que ellos se atreven a explicar con claridad las cosas ambiguas. Dicen asimismo que toda palabra es ambigua. ¿Cómo entonces van a explicar lo ambiguo con lo ambiguo? Pues esto no es sino introducir en las tinieblas una luz apagada. 5. Es verdad que no le ha faltado chispa y astucia al decirlo, pero esto es lo que, en otra obra del mismo Cicerón, dice Escévola Antonio, y, a la postre, como dejas la impresión de que los sabios hablan con elocuencia, la dejas también de que los necios hablan con verdad. 6. Pues, ¿qué otra cosa hizo Hortensio en aquel pasaje sino esparcir tinieblas entre los inexpertos, con agudeza de ingenio y un gracioso discurso, como si se tratase de una bebida pura y agradable? En efecto, lo afirmado, esto es, que toda palabra es ambigua, está dicho respecto de cada palabra singular. Ahora bien, las palabras ambiguas se explican mediante la discusión y nadie ciertamente discute con palabras singulares. Así, pues,
nadie explicará las palabras ambiguas con palabras ambiguas. Y, sin embargo, puesto que toda palabra es ambigua, nadie explicará la ambigüedad de las palabras más que con palabras, pero ahora con palabras adjuntadas, que no serán más palabras ambiguas. Igual que si dijese, todo soldado es bípedo, de ahí no se seguiría que la cohorte conste ciertamente de soldados bípedos. Cuando digo que toda palabra es ambigua, tampoco digo que lo sea la oración, ni que lo sea la discusión, aunque se trencen con palabras. Así, pues, toda palabra ambigua será explicada en una discusión no ambigua. Veamos ahora las clases de ambigüedades. Dos son las primeras, una genera la duda también en las palabras que se dicen, otra, solo en las que se escriben. Efectivamente, si uno ha oído la palabra asis y si otro la ha leído, puede no haber certeza, salvo que se aclare mediante un enunciado, si la palabra dicha o escrita se refiere a la asis, tropa formada, de los soldados, o a la asis, punta afilada, de la espada, o a la asis, agudeza, de los ojos. Sin embargo, si alguien encuentra escrito, por ejemplo, leporem y no aparece en qué enunciado ha sido puesta la palabra, ciertamente dudará de si su penúltima sílaba debe ser larga, si deriva de lepous, o breve, si deriva de lepus. Ambigüedad que no sufriría si, por la voz del que habla, asumiese que se trata del acusativo de este nombre. Si luego alguien dice que también el que habla pudo pronunciar mal la palabra, el oyente se vería impedido no ya por la ambigüedad sino por la oscuridad. Oscuridad del tipo semejante a la ambigüedad, porque la palabra mal pronunciada en latín no lleva al que reflexiona a diversas interpretaciones sino que lo impulsa a lo que aparece claro. Por tanto, como estas dos clases son muy diferentes entre sí, la primera se divide a su vez en otras dos. De hecho, cualquier cosa que se diga puede ser entendida mediante multitud de palabras. Estas múltiples palabras pueden ser contenidas no solo en un único vocablo sino también en una única definición, o son contenidas solo en un vocablo, pero se explican mediante diversas exposiciones. Las palabras que pueden incluirse en una única definición se llaman unívocas, a su vez, las que bajo un único nombre necesitan diversas definiciones se las llama equívocas. Examinamos, pues, primero las unívocas, ilustrándolas con ejemplos, dado que esta clase ya está clara por definición. Cuando decimos, hombre, hablamos tanto del niño como del joven y anciano, del necio como del sabio, del grande como del pequeño, del ciudadano como del forastero, del hombre de la ciudad como del hombre del campo, del que ya existió como del que existe ahora, del que está sentado como del que está de pie, del rico como del pobre, del que hace algo como del que dejó de hacerlo, del que está alegre como del que está afligido o ni alegre ni afligido. Pero en todas estas dicciones no hay nada que, igual que recibió el nombre de hombre, no se incluya también en la definición de hombre. En efecto, la definición de hombre es, animal racional mortal. ¿Acaso puede decirse, entonces, que es un animal racional mortal solo el joven y no también el niño o el anciano, o solo el sabio y no también el necio? Al contrario, tanto estos como los otros que han sido mencionados, igual que están incluidos dentro del nombre, hombre, lo están también en su definición. De hecho, tanto el niño como el necio, como el pobre, como también el que duerme, si no es un animal racional mortal, tampoco es hombre, pero es hombre, luego por necesidad ha de estar incluido en aquella definición. Y acerca de las demás palabras no hay discusión. En cambio, respecto del niño, o del pequeño, o del necio, si no ya insensato, o respecto del que duerme, o del ebrio, o del enfurecido, cabe que surja la duda sobre cómo es posible que sean animales racionales. Puede sostenerse en verdad, pero es un recorrido largo para quienes llevan prisa. Para lo que traemos entre manos baste esto, esta definición solo es recta y válida si queda incluido en ella todo hombre y solo el hombre. Son, por tanto, palabras unívocas las que se incluyen no solo en un único nombre, sino también en la definición de ese mismo nombre, aunque entre ellas puedan diferenciarse mediante propios nombres y definiciones. En efecto, son diferentes estos nombres, niño, adolescente, rico y pobre, libre y esclavo y si hay alguna otra diferencia, y tienen definiciones diversas. Pero, como tienen en común un único nombre, hombre, así tienen en común una única definición, animal racional mortal.